Hola, buenas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Estoy por aquí una semana más. Hoy quiero contarles que en el Café Tertulia del mes de junio estuvimos hablando de las expectativas que tienen los padres y las madres adoptivos con respecto a sus hijos adoptados. Fue muy interesante porque mi compañera Judith les pidió que buscaran diferentes colores, que buscaran un cuaderno en el que puedan dibujar y que dibujaran, por un lado, las expectativas que tienen para el presente de sus hijos y de sus hijas y las expectativas que tienen para el futuro de sus hijos y de sus hijas. Y fue muy interesante ver lo que pudieron expresar en los dibujos. Y fue muy interesante ver el trabajo que les hizo hacer en estos talleres Judith. Fue muy enriquecedor. Para mí fue alucinante ver, me siento una privilegiada trabajando junto a Judith para estos talleres, para estos café tertulia, porque aprendo muchísimo también de cómo ven las familias adoptivas, los padres, las madres adoptivos a sus hijos, cómo los perciben y cómo se mezclan, ¿no?, con la cultura de ellos cuando los hijos son de adopción internacional transracial o de adopción nacional interracial o de adopción nacional transracial, cómo se les mezcla con la misma cultura española, cómo se les mezcla, como siempre digo, con esta gran frase que utilizo siempre en mis charlas y en mis videos: las cosas no las vemos según son, las cosas las vemos según somos. Me encantó poder vivir estos cafés tertulias durante este año. Nos queda todavía el de mes de julio, pero en el del mes de junio, fue muy interesante porque la psicóloga Judith Ruiz Olivares, una vez que dibujaron, a quien quiso ser voluntario, como estos cafés tertulia no se graban, quien quiera mostrar su dibujo era a voluntad, digamos, no obligamos a nadie. Y en el primer caso fue muy interesante ver porque Judith le hizo a esta madre ponerse primero, no en el lugar de su hija ni en el lugar suyo, sino en un lugar externo, como si fueras alguien que no sos nada de esta familia. ¿Qué ves en este dibujo? ¿A quién estás representando en este dibujo? ¿Ves a esa persona realmente de la que se está hablando? O sea, fue súper interesante y fue muy bonito ver esos trabajos personales, porque al final esto no deja de ser un trabajo personal para cada madre, para cada padre que se conecta a estos talleres, a estos café tertulia. No quiero meterme mucho en contarles qué fue lo que pasó porque al final es algo privado, ¿vale? Y me parece súper interesante que si quieren y les intriga saber cómo trabaja Judith, cuáles son las aportaciones que puedo hacer yo como persona adoptada, pues no tienen más que estar atentos a cuando hacemos estos café tertulia y apuntarse, que son aptos para familias adoptivas, tanto extensas como papá, mamá, hermanos, tíos, primos, abuelos. No hay ningún problema que puedan participar, al contrario, mucho mejor si quieren participar en estos café tertulia, ya que no se graban y se aprende muchísimo en ellos. ¿Y qué más que les quería comentar? Vale, eso por un lado con respecto al café tertulia, donde se trabajaron las expectativas. Y es muy bueno hacer ese trabajo personal. Me he dado cuenta, no solamente para las madres y los padres adoptivos, también para los hijos. Porque a raíz de esto, de este tema, estuvimos hablando en el grupo de acompañamiento de los lunes, en el que hay varias madres también, donde estuvimos hablando qué expectativas tenemos nosotros mismos, ¿no? Y una de las mamás dijo: ¿qué expectativas tenemos nosotras como madres? ¿Qué tipo de madres queremos ser? Me pareció súper interesante eso y estuvimos hablando, ¿no? Porque entonces yo me pregunté qué clase de hija quiero ser, qué expectativa tengo como hija. Bueno, me pareció un trabajo muy interesante para hacerlo en mi terapia y me gustó mucho poder ver qué expectativas tengo, ¿no? Y qué bueno hacer ese trabajo personal. Lo podemos hacer en todas nuestras facetas.
como hijos, como hijas, como marido, como mujer, como amiga, como hermana, como tía. ¿Qué expectativas tengo para ser tía? ¿Qué clase de tía quiero ser? ¿Qué expectativas tengo yo como persona? Y está muy bueno hacer ese trabajo personal. Me ha gustado muchísimo compartir una vez más, un mes más, junto a Judith Ruiz Olivares. Y les cuento que estos videos los subo tanto a Instagram como a YouTube. Hoy sábado 24 de junio tuvimos la tertulia de La Voz de los Adoptados junto a Mark Hagland, más o menos si lo digo bien, y a Lucía. Y fue muy interesante porque estuvimos hablando del tema del racismo. Y en el racismo se puede hablar de muchas cosas. Estuvimos hablando de la disforia racial, que la viven, la sufren, conviven con esta disforia racial muchas personas adoptadas. No todas, pero sí muchas. Estuvimos hablando de cómo es el camino de las personas siendo adoptadas transraciales y cómo es que descubrieron el camino a ser antirracistas, cuando descubrieron que empezaron a ser antirracistas, cuando descubrieron el racismo en sus vidas. Porque muchas veces las personas adoptadas no son conscientes del racismo vivido y sufrido, porque creen que solo es racismo si te pegan por la calle o si te gritan o si te maltratan por ser de diferente etnia o por ser una persona inmigrante. Entonces no se dan cuenta del racismo vivido en casa, en la sociedad, en la escuela, ¿vale? En la disforia, cuando hablamos de la disforia racial, también fue muy interesante porque nos habló Lucía de salir de la niebla, o fue Mark, ahora no lo recuerdo bien, pero uno de los dos fue que habló de ese salir de la niebla del racismo, ¿no? Fue muy interesante poder escucharles a ambos, cada uno con sus vivencias y teniendo diferentes edades, porque Mark tiene un poquito más de 60 años y Lucía tiene un poquito más de 20 años, y cómo ambos vivieron lo mismo, viviendo uno en España y otro viviendo en Estados Unidos. Que uno cree que no pasa, que eso le puede pasar solo a uno mismo y a los demás no les pasa, a las demás personas adoptadas no les pasa. Pero sí les pasa a muchas personas adoptadas. No a todas, pero a muchas, lo de la disforia racial y cómo tienen que salir de esa niebla y lo difícil que es salir de esa niebla, porque a veces, dijo Lucía que dijo, a veces esa niebla, o a veces no, yo diría que siempre, la primer niebla que tenemos que traspasar es la de nuestra familia adoptiva. Porque es en el primer lugar donde se sufre, donde se vive el racismo y es muy duro, pero esto no es algo mío, es algo que escuché también de otra persona adoptada, no recuerdo ahora quién fue, pero fue en otra charla que tuvimos de racismo, donde nos explicó esa persona que el primer lugar donde se sufre racismo es en casa, porque tenemos muchas frases hechas, muchas frases cotidianas que no nos damos cuenta que son racistas. Muy interesante. También estuvimos hablando de cómo la sociedad incita a ser racista, que hay diferentes categorías de racismo, nos estuvo explicando Mark, sobre todo, nos contaba cómo los asiáticos son más aceptados que los negros en Estados Unidos, sobre todo antes de la pandemia. Y Lucía nos comentaba que aquí en España también pasaba lo mismo, fíjense, ¿no? Y estamos hablando de diferentes países, diferentes culturas, de personas adoptadas de diferentes países también, con diferentes edades. Y a pesar de la gran diferencia de edad, les ha ocurrido lo mismo. Es muy, muy interesante esto, muy llamativo, ¿no? Bueno, no llegamos a hablar de si se consideraban una persona inmigrante al igual que cualquier otro extranjero que recién llega al país, tanto como sea a Estados Unidos como a España.
Y eso es muy interesante porque hay muchas familias adoptivas, padres y madres adoptivos que dicen que las personas adoptadas no son igual de inmigrantes que otro que recién llega o que viene de adulto, como es mi caso, por ejemplo. Les hemos preguntado si han encontrado espejos raciales, ¿no? Personas que sean referentes a ellos, para ellos. O sea, fue muy interesante. Espero que la próxima, si no te pudiste conectar a esta tertulia de La Voz de los Adoptados, también quieras participar. Las tertulias de La Voz de los Adoptados son totalmente gratuitas y son aptas para todo público, y siempre son sábado de 5 de la tarde a 7 de la tarde, un sábado al mes. Para el mes que viene, en el mes de julio, en las tertulias de La Voz de los Adoptados vamos a estar hablando del lenguaje adoptivo y vamos a estar parte de la junta directiva. Así que, de la junta directiva de La Voz de los Adoptados, hablando de este tema. Así que les esperamos y esperamos que también les haya gustado esta tertulia de hoy. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí, a esta parte del video. Espero que les haya gustado este pequeño resumen que hice de estas dos participaciones de este mes. Y les esperamos para el próximo, con Judith para En Familia Sí, y con La Voz de los Adoptados para las tertulias de La Voz de los Adoptados. Recuerda que también puedes suscribirte a mi canal, tanto al de Instagram como al de YouTube, según donde me estés viendo, y puedes empezar a seguirme y hacer tus aportaciones y dejarme comentarios, que me va a encantar y leerte. Hasta la próxima. Adiós.